Bueno, esta tarde vamos a estudiar la lección 5 de El Gran Conflicto. El título es Fe contra todo pronóstico. Esta semana nuestra lección es interesante porque se enfoca en la Reforma Protestante y nosotros debemos conocer claramente cuáles son los principios en los que fue fundada, ya que el pueblo adventista es el remanente de la Iglesia de la Reforma, el pueblo que fue llamado a completar la obra de Reforma y a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Como Dios les mostró en Ajuay, este es nuestro primer trabajo, el trabajo necesario para llegar a tener el Evangelio eterno con el primer ángel y poder prepararle el camino a la venida del Santo, el verdadero Jesús, predicando plenamente el mensaje de los tres ángeles en el mundo entero. Ahora, como pueblo, somos el remanente de la Iglesia Reforma. Esa es nuestra identidad. El pueblo encargado de llevar adelante el plan de Dios para evangelizar al mundo entero. El pueblo encargado de profetizar de nuevo, después de leer nuevamente, porque el pueblo adventista lo leyó, interpretó de un modo determinado, que era erróneo las profecías, y el librito les amargó el vientre. Por eso nosotros tendríamos que leer y oír las palabras de la profecía y recuperar el conocimiento de la verdad. Lo que recién ocurriría en el tiempo de la última generación, la de los siervos fieles y prudentes, que le prepararía el camino a la venida de Jesús. En primer lugar, dándoles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, como leemos en Apocalipsis 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Eso pasó con el pueblo adventista. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez. Lo mismo no. No tenemos que profetizar lo que profetizaron los primeros adventistas, que está en el 4844. Tendríamos que leer, oír y comprender correctamente las profecías. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y como dice Elena Juárez, en Testimonios para los Ministros, página 113, el libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Ese es nuestro trabajo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Elena agrega: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. O sea, cuando pudiéramos oír las palabras de la profecía, del Apocalipsis. Y Jesús nos dice en Apocalipsis 22:7, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, el que guarda las palabras de la profecía es el que le prepara el camino a su segunda venida. Pero no podemos guardarlas sin antes leerlas y oírlas. Y cuando entendiéramos lo que pasó en la historia, porque Jesús nos dice que tenemos que entender primero lo que ocurrió en el cumplimiento de la profecía de 7 iglesias, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, entonces comprenderíamos y podríamos empezar a guardar las palabras de la profecía. Y tendríamos que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en Apocalipsis 11, que lo vamos a estudiar la semana que viene. Ahora, y cuando lo hiciéramos, ahí llegaríamos a recuperar el conocimiento de la verdad. Y por eso aparece este ángel, que ya no es el ángel de la Odisea, sino este ángel tiene el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo, en primer lugar, a los moradores de la tierra. Y hay un en que en nuestras Biblias no está, porque hay una clara separación, y eso ocurre después a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto es muy importante, porque tenemos que predicar que la hora del juicio de Dios llegó para esa generación. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En cambio, el plan de Satanás para engañar al mundo entero, como lo llaman algunos teólogos, el plan divino para evangelizar al mundo entero, pero está hablando del plan divino de Satanás para evangelizar al mundo entero, del cual forman parte la bestia, el falso profeta y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas. Tiene otro objetivo: darle a beber del vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia a todas las naciones, a todas las iglesias,
para que toda la tierra, porque cuando Dios habla de la tierra está hablando de su pueblo, se maraville en pos de la bestia religiosa y adore al dragón, adorando a la imagen a la que adora la bestia, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, llamando a Satanás y a los demonios Dios y Cristo, y le prepara el camino a Satanás para que venga a reinar en la tierra sobre los que adoran a la bestia religiosa y a su imagen, y reciben la marca de la bestia. Ahora, como leemos en Apocalipsis 3, 1 al 4, después del capítulo 12, donde Dios empieza a mostrar una visión global del gran conflicto, donde aparece el dragón, ahora se muestra a la mujer del dragón, simbolizada como otra bestia que, como el dragón, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿a dónde? A la tierra. Porque el mar es la gran Babilonia y va a la tierra donde está el pueblo de Dios. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como el dragón, y en sus cuernos 10 diademas. La diferencia con el dragón es que el dragón tiene cuernos en sus cabezas y no en los cuernos, y la bestia no tiene coronas en las cabezas, las tiene en los cuernos, porque como dice Apocalipsis 17, esos reyes le van a dar su poder político ¿a quién? A la bestia religiosa. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjese que hay una ramera que parte a bestia y dice que Cristo le dio su autoridad. ¿Quién se la dio? Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, porque las cabezas de la ramera son sus hijas. Y una ramera especial, la 6ª ramera, la ramera romana, sufre una herida de muerte. Pero su herida mortal finalmente es sanada. ¿Y qué pasa? Cuando sana la herida mortal, se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Porque la bestia sube a la tierra y hace que todos los moradores de la tierra se maravillen en pos de ella. O sea, todo el pueblo de Dios. Y adoraron al dragón. Ahora, esta es una escena terrible, porque Satanás habría logrado que toda la tierra lo esté adorando. Que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y lo triste es que esto ya ocurrió. Por eso esta es una de las señales de los tiempos que nos muestran que esta es la última generación. Y fue como consecuencia de que la gran Babilonia ya le dio a beber del vino, el furor de su fornicación, a la única nación que no lo había bebido. ¿Cuál era? El pueblo adventista. Por eso, el mensaje del segundo ángel vuelve a ser verdad presente, porque cuando Dios separó al pueblo adventista, como dice en White, ese mensaje se detuvo. Pero ahora volvería a ser verdad presente en el tiempo de la última generación. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas. ¿A cuántas? Todas las naciones. Por eso toda la tierra, todo el pueblo de Dios se maravilló en pos de la bestia y está adorando al dragón. A todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y como dice Elena White en el conflicto de los siglos, hablando de esto, páginas 440 y 441, la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, y con señales y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que, fíjense, no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados en manos de ¿quién? De Satanás, para que reciban la eficaz operación del error a fin de que crean a la mentira. Y cita las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 11. Ahora, primero tienen que oír la verdad. Y eso pasa en el clamor de medianoche. Y el que tiene amor a la verdad va a ser salvo. Y el que la rechace va a ser dejado para que reciba la eficaz operación del error a fin de que crea la mentira. Y por eso Elena dice, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia adventista, porque el resto de las iglesias habían caído, se encuentra en este estado, y la unión de la iglesia con el mundo se ha consumado, ¿dónde? En cuanto en toda la cristiandad. ¿Quedaría una iglesia que no hubiera vivido? No. Y dice Elena, el cambio es progresivo,
y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para la porvenir. Entonces, cuando la iglesia adventista se encontrara en ese estado, después de prepararlos y darles su mensaje, como Dios le mostró a Joai en la visión de la manada pequeña, cuando entrara el hombre de escobilla, Dios enviaría a sus siervos fieles, a sus mensajeros, a darles el verdadero alimento a tiempos hermanos. Y el alimento que se pondría al vino de Babilonia, a la comida y la bebida de los borrachos, la comida y la bebida de la mesa de Jezabel. Entonces, todo el pueblo adventista oiría cuál es la verdad y tendría que decidirse por la verdad o por la mentira antes del comienzo del tiempo de angustia, antes que empiece el llamado de Dios a su pueblo a salir de en medio de la gran Babilonia, cuando dejaría en manos a Satanás y los demonios a los adventistas que oigan y no crean a la verdad. Por eso Elena sigue con estas palabras. Cuanto a los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, y cita de nuevo 2 Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Porque Dios manda a sus siervos fieles a darles el verdadero alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y una vez que todos los adventistas hayan tomado una decisión consciente, entonces el llamado se dirigirá al pueblo que está en Babilonia. Por eso Elena dice lo siguiente: ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. Y agrega: el tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, cuando suenen las trompetas, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. Porque escucharon el llamado a Dios, escucharon la predicación de la verdad, como dice la próxima cita de Joai, y las vírgenes insensatas no quisieron entrar. Y esto es lo que dice en Testimonios para los Ministros, página 452, Elena. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor, su Salvador, y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los que por disponer de toda la luz de la verdad, y esto es triste. ¿Por qué? Porque la última generación, como Dios le mostró a ella cuando fuéramos despertados por el clamor de medianoche, veríamos iluminado el camino a la ciudad de Dios. Llegaríamos a entender cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero Dios y el verdadero evangelio. Y ella dice: los que por disponer de toda, ¿cuánta? Toda es toda, la luz de la verdad, toda la luz de la verdad que se perdió volverá a brillar, que brilla sobre sus almas. Debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Está hablando el pueblo adventista de, como dijo Jesús en este tiempo, el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y las sensatas estaban preparados y entraron con el esposo a las bodas, y a las otras se les cerró la puerta. Y van a ser dejados en manos ¿de quién? De los espíritus de demonios, los que te van a estar adorando. Y eso es muy triste, por eso es importante que todos los adventistas escuchen estas palabras. Como podemos ver, esto es un asunto de suma gravedad, un asunto de vida y muerte. Si como siervos fieles y prudentes cumplimos nuestra misión, predicando plenamente el mensaje de los 3 ángeles, el pleno significado, el pueblo adventista y el mundo entero no podrán ser engañados. Dios tendrá una cosecha de trigo en medio del pueblo adventista, y una gran multitud después saldrá de la gran Babilonia y será salva. Ahora, tenemos que predicar la verdad. Y esa verdad es diferente de la comida y la bebida de los borrachos que está en nuestra iglesia.
del vino de Babilonia. Y como Dios le mostró a Juan, está en Primeros Escritos, páginas 73 y 274, dice, ya vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Verdad o mentira? Nosotros tenemos que comprobar si esto es verdad o no es. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Y la próxima cita está en Evangelismo, página 171, dice, ya que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad de presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias. ¿Qué iglesias? Las caídas, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. ¿Y qué dice el tercer ángel? Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Entonces tenemos que saber cuál es la bestia. Sabemos, todos los adventistas sabemos qué es la bestia. ¿Y cuál es su imagen? Esto es lo que descubriríamos. Pero al despertarnos y abrir nuestros ojos y reciben la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, ¿quién los van a beber? Los que adoran a la bestia a su imagen y reciben la marca de su nombre. Por eso este mensaje es muy importante que sea predicado, pero entendamos todos de qué está hablando Dios. Y después, este mensaje va a ir a todo el mundo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hay que predicar? El verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. El evangelio que se niega en nuestra elección. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea Daniel entienda, nos dice Jesús, y después nos dice que la van a llamar Cristo. Cuando les diga, está en el desierto, Cristo está en el desierto, no vayan, no crean. Están los aposentos, tampoco. Porque a la abominación desoladora, Jesús mismo nos indicó que se le estaría llamando Cristo. Entonces, cuando termina el tiempo de gracia, es cuando vamos a ver que Satanás viene simulando la segunda venida de Jesús. Viene la abominación desoladora a la que adora Roma, y a la que adoran las iglesias caídas, y a la que adoran, en medio del pueblo antista, los lobos vestidos de ovejas. Pero, como Dios le mostró a Nahuay, en esta época aparecerá el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás vestido como un ángel de luz. O sea, es el falso Jesús. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra ¿quiénes? Contra las iglesias apóstatas que se unen. ¿Para qué es el ecumenismo? Para esto. Todas las iglesias protestantes ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina y lo anunciaron el 14 de febrero del año 2010. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces, ¿cómo está adorando toda la tierra al dragón? Llamándolo Cristo. ¿Por qué? Porque bebió del vino de Babilonia, las doctrinas de Roma, y cree en las doctrinas de Roma. Y está adorando a la imagen que adora Roma desde el tiempo de la apostasía. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿A quién estaba adorando? A Satanás, disfrazado de Jesús. Y finalmente, ¿qué pasa? Y la bestia fue apresada. O sea, la bestia está hablando de Roma. Y con ella el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Las iglesias protestantes caídas. Y también vamos a ver que son los adventistas que no recibieron el sello de Dios, que ahora se están uniendo a esas iglesias.
Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, podemos llamar a la bestia el falso profeta, que son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero, parte del plan divino verdadero. No. Pero sí se está haciendo por parte de algunos adventistas. Entonces, la luz de la palabra profética más segura que alumbra el lugar oscuro es muy clara y nosotros debemos elegir de qué lado queremos estar. Ahora, lamentablemente, después de beber del vino de Babilonia, nuestros dirigentes se están poniendo al lado de la bestia y el falso profeta, reconociéndolos como parte del plan divino para evangelizar al mundo, cuando, por la revelación que Dios nos dio por medio de la Nahuay, los adventistas sabemos que son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Ahora, esto es lo que publica la Asociación General. Y si vamos abajo, dice, se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General. Y está publicado, en este caso, por la Unión Argentina. Pero todas las uniones publican lo mismo. Y hablan de relaciones con otros cuerpos religiosos. Y muestran que la Conferencia General, en su libro Reglamentos Eclesiásticos Administrativos, en el reglamento número 75, afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Ahora, ¿no le mostró Dios al pueblo adventista que esas iglesias habían caído y que Satanás tenía plena posesión de ellas? Lo que hacen nuestros dirigentes. Y esto es uno de los frutos de los lobos vestidos de ovejas. Los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Pero a quién adoran? A Satanás. ¿Y a quién le prepara el camino? A Satanás. Y tienen alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. Ahora, el falso profeta y la bestia están ocupados en ganar almas para Cristo. Sí, para un Cristo, para el anticristo, para Satanás. Y siguen diciendo, en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio, de tiempo en tiempo, ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podía ser beneficioso. Y terminan diciendo, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. ¿Entre quién? Entre el pueblo adventista y las iglesias caídas, de las cuales Dios separó al pueblo adventista. Ahora, es triste verlo, pero esta es la realidad. Estos son hechos que podemos ver con nuestros propios ojos. Como Jesús lo anunció, siendo guiados por lobos vestidos de ovejas, nuestros dirigentes se están uniendo a las iglesias caídas de las cuales Dios separó al pueblo adventista. Están comiendo y bebiendo con los borrachos. Se maravillaron en pos de la bestia. Y están adorando junto a ellos a la imagen cristiana del dragón, a la abominación desoladora, postrándose hacia el oriente, postrándose ante el sol, el dios de toda la gran Babilonia. Porque cuando se unen con esas iglesias, ¿a quién adoran? Al dragón, al que adoran esas iglesias. Y en nuestra iglesia, ¿a quién adoran? Al dragón. Por eso toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y está adorando al dragón. Y como Dios le mostró a Nahuay, está en el conflicto de los siglos, página 666, esto se cumple. Conforme vaya acercándose la tempestad, o sea, el comienzo del tiempo de angustia, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. Fíjense, nuestros dirigentes, ¿qué hicieron a partir de 1980? En el que establecieron el credo adventista. Empezaron a unirse con esas iglesias, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Si ellas son habitación de demonios, ¿qué pasa con los dirigentes de nuestra iglesia que se unen a ellas? Lo mismo. Participan de su mismo espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto.
hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Y qué harían? Como Dios les mostró a Job, adoptarían su posición bajo la bandera de Satanás, como hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva. Elevarían la misma bandera. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la bandera negra de los paganos, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y esa es la realidad. O sea, es triste, pero hay que mostrarlo. Porque ¿para qué? Para que el pueblo adventista se despierte. Ahora, vamos a, como nuestra lección habla de la Iglesia de Reforma, vamos a ver cuál fue la verdadera reforma. La obra de la Reforma comenzó cuando los primeros reformadores encontraron en medio de la plaza de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto a los cadáveres de los dos testigos, a la Biblia católica. ¿Por qué eso encontraron? No encontraron la Biblia verdadera, encontraron la Biblia católica y empezaron a leerla y a estudiarla. Entonces empezaron a darse cuenta que las doctrinas de Roma eran parte del vino de la Gran Babilonia y las empezaron a dejar de lado para basar su fe en las Escrituras. Entonces empezaron a ser perseguidos por la ramera romana, como lo serían los siervos fieles del pueblo adventista cuando empezaran a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y esto es lo que leemos en el Conflicto de los Siglos, páginas 667. En todas las edades, los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Siempre la prueba es la misma, porque el conflicto es el mismo. Satanás busca que los hombres caigan en la idolatría y el pueblo de Dios encuentra la Biblia. ¿Qué cosa? La revelación de Dios, que lo guía por otro camino. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Eso es lo que pasa siempre cuando alguien cree, un pueblo cree algo, está equivocado, y le van a mostrar que no es verdad. ¿Y qué pasa? La reacción natural, la primera reacción es el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. Y agrega Elena, el Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? ¿Por qué? Porque va a ser perseguido. El movimiento de la Reforma que levantaron los primeros reformadores no era una nueva institución religiosa, una institución que definiera su propio credo, como Roma, su propio conjunto de creencias fundamentales. Estaba formado por el pueblo que buscaba conocer la verdad revelada por Dios en su palabra y ser fiel a ella. Y comenzó del mismo modo en que finalizará. La obra de la Reforma será completada por el pueblo que desea llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Como dice Elena, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, de los teólogos sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Ahora nosotros tenemos ahora un credo, las 28 creencias fundamentales. ¿Qué nos dice Dios por medio de la Job? Que no tenemos que hacer caso de eso, ni de la voz de las mayorías, porque esas creencias fueron aprobadas por la voz de la mayoría de los adventistas. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Esa es nuestra misión. Aunque nos persigan por hacer eso. ¿Por qué cayeron las iglesias protestantes? Porque fueron guiadas por los lobos vestidos de ovejas que las infiltraron a ellas en ese tiempo.
porque eran el remanente de la Iglesia de Reforma, por los encargados de la obra de la Contrarreforma, a seguir el camino de la apostasía. Ellos los llevaron a seguir el camino de la apostasía, el camino de Roma, estableciendo sus propios credos, sus conjuntos de creencias fundamentales, dejando de lado el camino de la Reforma, y las guiaron a empezar a perseguir a los que no creían en las doctrinas de la Iglesia. Siempre hacen lo mismo, y en nuestra Iglesia harían lo mismo. Por eso Dios nos dejó en el conflicto de los siglos un relato muy claro de lo que pasó en ese tiempo. Dice Elena, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. O sea, en vez del credo, la palabra de Dios. Pero, dice ella, ¿no se ve acaso que las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de la iglesia, de su iglesia, antes que las Sagradas Escrituras? Y eso es lo que está pasando en la Iglesia Adventista actualmente, lamentablemente, porque es el cumplimiento de la profecía. Entonces, por esa causa el pueblo adventista fue perseguido y expulsado de esas iglesias, porque predicar algo que era contrario a lo que esas iglesias predicaban. Y nuestros pioneros conocían cuál era el camino de la apostasía, y al organizar a nuestra iglesia como una institución, establecieron como el principio sobre el cual estaba constituida que nunca la Iglesia Adventista debería llegar a definir un credo, un conjunto de creencias fundamentales que fuera establecido como norma de fe y fuera usado para empezar a perseguir a los adventistas que siguieran el camino de la Reforma. Porque Satanás buscaría hacer lo mismo para impedir que fuera completada la obra de la Reforma. Y esto está escrito en los apuntes bibliográficos de Elena de White, 1 Bio 453.2 en adelante. El primer paso a la apostasía, dijeron ellos, es levantar un credo. Eso es lo que hizo Roma, eso es lo que habían hecho sus iglesias, diciéndonos lo que debemos creer, porque el credo ocupa el lugar de la Biblia. Y esas instituciones se organizan ¿para qué? Para enseñar el credo. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen el credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. Y terminaron diciendo, un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? Fíjense, este es el fundamento de la Iglesia Adventista. La Biblia es nuestro dones del Espíritu, abrazando la fe, que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo, porque estaban en el camino de la Reforma y sabían que su conocimiento iba a seguir aumentando. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo, porque se estaban organizando como iglesia para convertirnos en Babilonia. Ahora, si es esto que es parte del establecimiento de la constitución de la Iglesia Adventista era respetado, nunca la Iglesia Adventista caería en apostasía. Ahora, pero ¿a qué vendrían a nosotros los lobos vestidos de oveja? A hacer la misma obra que hicieron en las iglesias caídas, a traer a nuestra iglesia el vino de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos, y establecer el credo adventista en el que estuviera esa comida y bebida, las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, preparando a nuestra iglesia para perseguir a los siervos fieles que basaran su fe en la Biblia y la Biblia sola, a los que Dios prepararía y enviaría a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, como Jesús lo anunció en Mateo 24, 45 al 51. Por eso nos dice, como nos dice el sermón profético, que en este tiempo el reino del cielo es semejante a las vírgenes, está hablando del pueblo adventista. ¿Y qué haría Dios? Enviaría a las vírgenes, siervos fieles y prudentes. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, ¿qué estarían comiendo? Otra cosa, necesitarían el verdadero alimento, y Dios mandaría siervos fieles que hicieran la obra de Elías y les dieran el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Siervos que tuvieran el Evangelio eterno y con el clamor de medianoche pudiera iluminar el camino a la ciudad de Dios.
Bienaventurado, dice Jesús, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, como ladrón, por estar hablando de la venida como ladrón, le haya siendo así, porque viene a buscar a su pueblo para ir a la batalla de Armagedón, y va a llevar con él los que estén preparados. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Entonces, si alguien come y bebe con los borrachos, un ministro, ¿qué le da al pueblo? La comida que come él, la comida de la mesa de los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es una advertencia muy clara para quién, para el pueblo adventista. Porque el reino de los cielos, en el que se cumplen estas palabras, son las vírgenes. Entonces Jesús nos dijo claramente que cuando vinieran a nosotros los vestidos de ovejas, los reconoceríamos, ¿por qué? Por sus frutos. Porque harían en nuestra iglesia la misma obra que ya hicieron en las otras. ¿Qué frutos de la obra de los lobos son visibles en nuestra iglesia? Los siguientes son algunos ejemplos de esos frutos. A partir del año 1980, en nuestra iglesia existe un conjunto de creencias fundamentales, que fue votado por el Congreso de la Asociación General, que incluyen la comida y la vida de los borrachos, empezando por la imagen del celo, el Dios al que adora la Iglesia Universal o Católica de Roma, la mujer Jezabel. Entonces, por eso toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. Y el credo, ya ha sido, que fue definido en el año 80, ya ha sido establecido como norma de fe. Porque cuando un hermano es bautizado en nuestra iglesia, como voto bautismal, debe confesar su fe en las creencias fundamentales de la iglesia adventista. Y como podemos ver en el manual de iglesia, también se ha organizado nuestra iglesia para aplicar las mismas reglas que aplicaba la Santa Inquisición para juzgar a los hermanos y extirpar la herejía de la iglesia, castigando el grave pecado de los herejes, que, fíjense, esto es lo que dice nuestro manual. Primero, no cree en las creencias fundamentales de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Si una persona no cree en las creencias fundamentales, se define que eso es un pecado grave, que tiene que ser castigado. O que enseñan doctrinas contrarias a las del credo, como Jesús dijo que deben hacerlo los siervos fieles y prudentes. Porque si en el credo está el vino de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos, los siervos fieles y prudentes, ¿qué alimento le van a dar a sus hermanos? El verdadero alimento, el bíblico. Pero esto es lo que pasa en nuestra iglesia. Entonces acá copié una parte del manual de iglesia, páginas 198 a 199. Razones por las cuales los miembros serán disciplinados, dice. Entre los pecados graves por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia, se dan los siguientes. ¿Y qué pone en primer lugar? Lo que más les importa. La negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y la fe en las doctrinas cardinales de la iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Es un pecado no creer en las doctrinas de Roma? ¿Es un pecado no creer en las doctrinas de las iglesias caídas? ¿Es un pecado no creer en los credos definidos en los concilios de iglesia? Como Dios dijo que van a ser los siervos fieles y prudentes. ¿Esto es un pecado? Increíblemente, esto es lo que dice el manual de iglesia. O sea, la negación de la fe y las doctrinas cardinales de la iglesia, dice, es un pecado grave que tiene que ser disciplinado. Esto es la Inquisición. Y además tiene que ser disciplinado la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas. Entonces, ¿qué se tiene que enseñar en nuestra iglesia? Solo el credo. No se puede no creer en el credo, porque se declara hereje al que no cree en el credo, y al que enseña una doctrina contraria a lo que dice el credo, tiene que ser disciplinado. Esto es exactamente lo que hizo Roma, por eso los lobos están transformando a nuestra iglesia en una imagen de Roma, como hicieron con las iglesias caídas. Como podemos ver en las instrucciones que aparecen en el manual de iglesia,
sobre la aplicación de la disciplina eclesiástica a los miembros de iglesia, se indica que en primer lugar que hacer lo que Dios le ordena hacer a sus siervos fieles, basar su fe en la Biblia y la Biblia sola, como dice Elena White. Dios tendrá un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola, sin tener en cuenta los credos o las doctrinas definidas en los concilios de la iglesia, como son las creencias fundamentales de la iglesia adventista, y predicar únicamente la verdad bíblica, es un pecado grave que debe ser disciplinado. Y es triste ver esto en nuestra iglesia, porque eso nos muestra en dónde estamos, en qué lugar estamos de la historia. Por eso nos preguntamos, ¿le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea de iglesia, autoridad para establecer un credo, definiendo lo que deben creer los adventistas? No, eso es claro. Otra vez, cuando se revisaba la iglesia, dijeron que esto jamás debía pasar en nuestra iglesia. ¿Qué dijeron nuestros pioneros? Nuestro único credo debe ser la Biblia. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea, autoridad para hacer un manual de iglesia, definiendo cómo deben funcionar las iglesias adventistas? Y la respuesta es clara, no. Nuestro manual de iglesia debe ser la Biblia, porque nosotros tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva y funcionar como la iglesia primitiva. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea, autoridad para definir un nuevo pecado? No creer en las doctrinas de la iglesia o predicar justamente enseñanzas contrarias a las doctrinas de la iglesia. Eso es un pecado grave. Pero fíjense, eso es lo que está definido ahí. Dios no le dio a nadie autoridad para definir un nuevo pecado. Los que lo hacen siguen las pisadas del papado. Se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, buscando ocupar el lugar de Dios y cambiar la ley de Dios, agregando pecados. ¿Le dio Dios a algún hombre, junto a asamblea, autoridad para juzgar y disciplinar a sus hermanos? No. Dios nos prohibió expresamente juzgar a nuestros hermanos. No juzguéis, dijo Jesús, para no ser juzgados. El único que puede juzgar a los hermanos es ¿quién? El que ve el corazón, es Dios. Hacer esa obra es lo que Satanás le hizo hacer a Roma y a las iglesias caídas. Por eso cayeron. Y lo que busca Satanás es hacer caer a la iglesia adventista para tomar plena posesión de ella. Esto es lo que Satanás y sus siervos siempre hacen para defender a las falsas doctrinas de Babilonia, el vino de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos. Y como dijo Jesús en Juan 16, 1 al 3, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y eso es muy claro. Los que escribieron este manual y los que siguen lo que está indicado en este manual no conocen al Padre ni a Jesús. No conocen la verdad. Están ciegos, están siendo guiados por los vestidos de ovejas y no saben a qué lugar los están guiando. Por eso hay que despertar a nuestros hermanos. Ahora, lo que aparece en nuestro manual, ¿de dónde viene? Viene de Roma. Porque Roma creó la teología de la persecución para justificar lo que ella hacía. La teología de la persecución es la doctrina que creó Roma para justificar la persecución de los hijos de Dios, del pueblo conocido a su Dios, a los que ella califica de herejes porque no creen en las enseñanzas infalibles de la jerarquía de la iglesia, indicando que lo hace siguiendo las instrucciones de Jesús y utilizando la autoridad que Jesús le dio. Y esto es lo que publica la Iglesia Católica en su enciclopedia. Y dicen, siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la Iglesia, debe ser erradicado, si es que se desea que ésta viva y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo. Su fundador, dicen, que previó la enfermedad, también proveyó la medicina. Dotó a la iglesia de la infalibilidad al enseñar. Entonces, ¿qué dicen? Que la iglesia de Roma es infalible. El oficio de enseñar corresponde ¿a quién? A la jerarquía. Entonces, ¿quién enseña en Roma? El Papa y los sacerdotes, la jerarquía de la iglesia. Y el mismo concepto se introdujo en nuestra iglesia. La Eclesia 2, en la docencia de la iglesia.
la cual, bajo ciertas condiciones, es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña ex cátedra. Y terminan diciendo, el párroco en su parroquia y el obispo en su diócesis tienen la obligación de conservar inmaculada la fe de su rebaño. ¿Qué tienen que hacer? Extirpar la herejía, seguir el proceso que establecía la Santa Inquisición, el mismo proceso que está en nuestro manual de iglesia. Al pastor supremo de todas las iglesias, hablando del Papa, se le ha dado el oficio de abrevar todo el rebaño cristiano, ¿no? Incluye a todas las iglesias. De ahí que el poder de erradicar la herejía es un elemento esencial en la constitución de la iglesia. ¿Quién la constituyó? Dicen Cristo. ¿Quién le dio ese poder? Cristo. Entonces, esto es lo que enseña Roma. Y esto es el fundamento de la persecución. En el catecismo podemos ver también el uso que da Roma a las palabras que fueron puestas en boca de Jesús por sus sabios, cuando cambiaron las palabras de la Biblia. Como leemos en Primeros Escritos, páginas 220 y 221. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, ¿no?, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Fíjense, esto es lo que Dios le mostró a Juan para abrirnos los ojos a nosotros, para que sepamos que en nuestra Biblia están las palabras de los sabios de Roma, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué hicieron los sabios de Roma? Cambiaron las palabras de la Biblia para poder enseñar sus doctrinas con la Biblia. Usando estas palabras de los cadáveres de los dos testigos, la Biblia católica, creada a partir de la orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, Roma enseña sus falsas doctrinas sobre, primero, el nombramiento de Pedro como cabeza de la iglesia, autoridad heredada por el Papa. La autoridad de Pedro y los apóstoles para atar y desatar en la tierra y en el cielo. La autoridad de la iglesia para perdonar pecados. La autoridad de la iglesia para definir y enseñar doctrina. Y la autoridad de la iglesia para extirpar la herejía. Entonces vamos a leer algunos artículos del Catecismo Romano, para que vean cómo Roma usa los versículos de la Biblia, de los cadáveres de los dos testigos. Y la semana que viene, en el estudio justamente de cuál es la verdad de la que habla la profecía, vamos a ver cómo realmente cambiaron las palabras de la Biblia. Artículo 553 del Catecismo dice: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Ahora, si esto fuera verdad y el Papa cambia algo en la tierra, tiene que cambiar. Si cambia la ley, cambian los tiempos y la ley. Pero Jesús jamás hizo esto. Esto es mentira. Ese versículo es apócrifo, como vamos a ver. El poder de las llaves, dice Roma, designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, Juan 10:11, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas, Juan 21, 15 al 17. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados. Fíjense, Roma dice que puede perdonar pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles. Cita Mateo 18, 18, otro versículo apócrifo, que vamos a ver que es apócrifo, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Entonces, si esto fuera verdad, y el Papa tiene las llaves del reino, y en este tiempo el reino de los cielos son las vírgenes que salieron a recibir al esposo, entonces las vírgenes tienen que someterse al Papa. ¿Es verdad? No, es mentira. Artículo 881. El Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, y de vuelta a Mateo 16, 18 al 19. Lo instituyó pastor de todo el rebaño.
Juan 21, 15 al 7. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unidos a la cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa, dice. Y el próximo artículo dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Y el próximo artículo dice, al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Entonces, fíjense, esto, ¿cuándo Roma empezó a perdonar pecados? En el siglo IV. Entonces, todo esto que Roma agregó en la Biblia, lo agregó en el siglo IV, como vamos a ver. No estaba en el original. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, Mateo 18, 18, 28, 16 al 20, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Y termina el último artículo que citamos, el 1445. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. Y terminan diciendo, la reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Ahora, lo mismo que hace Roma se está haciendo en nuestra iglesia, lamentablemente y tristemente. ¿Por qué? Porque el ángel de la iglesia está ciego y no se da cuenta de lo que está haciendo. Pero vamos a ver la historia. ¿Cuándo recibió su autoridad el Papa? Como estuvimos viendo la historia, el primer Papa apareció en el año 325 después de Cristo. Después de que Balaam hizo su obra, cuando se manifestó el hombre de pecado, y fue Silvestre I, el primer obispo de la iglesia de Roma, que también fue sumo pontífice romano, sumo pontífice de la región pagana del Imperio Romano, sumo pontífice de la mujer Jezabel. Ahora, ¿de quién recibió esta autoridad? No la recibió de Jesús, la recibió del dragón a través de Constantino, quien en ese tiempo era el sumo pontífice de la región pagana de Roma, la sexta cabeza de la mujer del dragón, y era el emperador de la bestia romana, la sexta cabeza del dragón, porque la ramera romana se sentaba sobre el sexto monte, sobre el imperio romano. Como leemos en Apocalipsis 13, 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, a la izquierda tenemos la imagen que nos presenta Apocalipsis 7, el dragón llevando a la mujer ramera al desierto para que se embriague de la sangre de los mártires de Jesús. Y a la derecha está la mujer ramera como la presenta Apocalipsis 13, con 7 cabezas, símbolo de 7 rameras, las 7 rameras que se sentarían sobre los 7 montes, empezando por la ramera egipcia, a la que seguiría la ramera asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que sería la sexta. Entonces, la sexta cabeza del dragón es Roma, y la corona la tenía el emperador, y la ramera, su sexta cabeza, era la mujer Jezabel. Y ese es el poder que recibió el Papa, el poder de sumo pontífice de la sexta ramera. Y como dice la Elena White, el conflicto de los siglos, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. ¿A qué iglesia?
a las tropas que levantó Constantino, a la Iglesia Católica. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Acuérdense esta frase. Ahora vamos a ver cómo se incorporaron esas ceremonias. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión, dice Elena, es obra maestra ¿de quién? Del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ahora, cuando ahí tenemos a la izquierda la imagen del dios de Roma con su triple corona, que refleja la autoridad del cielo, en la tierra y el infierno. Y después tenemos a Silvestre I con la triple corona, con la tiara. Y ahí después tenemos algunos hombres de pecado actuales. Ahí tengo uno, está vestido de sol, todo dorado, con la mitra de Dagón en la cabeza. Y como dice la Juárez, ¿quién se sienta en ese trono? Es el trono de Satanás. Entonces el Papa llama a Jesús al dragón que se sienta con él en su trono. Y como dice Elena en Primeros Escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. ¿Y a quién llamaba Jesús el Papa? A Satanás, el dragón. Cuando el Papa y los sacerdotes romanos empezaron a perdonar pecados, y eso es claro, comienzo del siglo IV, cuando Silvestre I introdujo a los sacerdotes paganos en la Iglesia de Roma y cristianizó los santos sacramentos que oficiaban en sus templos. O sea, introdujo en la Iglesia de Roma las costumbres y supersticiones paganas y teóricamente las cristianizó junto a los sacerdotes paganos. Y ahí tenemos el momento en cuando Constantino, fíjense, también con gorro de pescado, y un sacerdote pagano con la tonsura como símbolo de adoración del sol y una cruz en ese palito, porque es el símbolo de los hijos del sol. A Silvestre I la tiara, la triple corona pontificia que el Papa recibió de Constantino, y que simboliza su autoridad teóricamente en el cielo, la tierra, el infierno, los lugares donde supuestamente gobierna el dios de fortalezas, el dragón. Y aquí está la historia. Silvestre I, según Roma, fue el Papa número 33, pero en realidad fue el primero. ¿Por qué? Porque, como dicen ellos, el Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia. Fue el primer obispo de Roma que se ciñó la tiara que le dio Constantino como sumo pontífice de Jezabel. Y algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor. Entonces, fíjense, se sienta el templo de Dios como Dios, pone el trono a Satanás y se ciñe la tiara. Y además, él fue el que cambió el sábado al domingo, porque el 321, como dice la Escobar, aconsejado por los obispos apóstatas, Constantino estableció el descanso dominical obligatorio y Silvestre I, en la nueva iglesia de Roma, instituyó el domingo como Día del Señor y empezó a cambiar los tiempos y la ley. Y dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos y para la administración de los santos sacramentos, y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados. Ahora, ¿qué pasó? A los sacerdotes paganos ahora los introdujo en la iglesia y reglamentó la ordenación de sacerdotes. Esta es la abominación asoladora, porque ¿quién era nuestro único sacerdote? Cristo. ¿Y qué pasó? Ahora hay sacerdotes que perdonan pecados, ofician la misa, los santos sacramentos, todas las ceremonias paganas. Y en ese momento se cumplió el anuncio de la profecía de Daniel 11. Fue quitado el continuo, el consejo de paz, la obra de Dios y del santo, el verdadero Jesús, en el nuevo lugar de su santuario, en el tiempo del nuevo pacto. Como leemos en Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí,
el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es? El renuevo de Jehová, el cual brotará de Jehová, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. O sea, el Mesías edificaría el templo verdadero, el antitipo, el templo que estaban edificando en ese tiempo Zorobabel y Josué. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevaría gloria? Jehová. Y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Dios pondría su trono en ese templo y habrá sacerdote a su lado, porque Jesús sentaría a la diestra de Dios y consejo de paz habrá entre ambos. Este es el continuo. Porque esa obra era continua en favor de todos los pecadores que siguieran el camino en la gracia. Y como anuncia la profecía del Salmo 110, que escribió David, dice ahí: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Había otro sacerdote? No. El único sacerdote, como dice Pablo en Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Puede perdonar al sacerdote? No. ¿Perdonaba Jesús pecados? No. El único que perdonaba era Dios, porque tenía que cargar los pecados hasta el día de la expiación. ¿Quién es el que condenará? Condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cristo es el que perdona pecados? Dice Pablo, no. Dios es el que justifica. Y Jesús es nuestro sacerdote. Y en 1 Timoteo 2, 3 al 5 nos dice lo siguiente, Pablo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque el verdadero Salvador nuestro es ¿quién? Es Dios, como dice la profecía, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y ese Dios es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces Jesucristo, hombre, no perdona pecados. Jesús no perdonaba pecados. Entonces no le podía dar al hombre de pecado autoridad para perdonar pecados. Por eso no perdonaba pecados. Entonces, esa es una de las cosas muy claras que aparece en nuestra Biblia. Cuando ahí aparecen Jesús perdonando pecados, es porque, vamos a ver, lo pusieron a los sabios de Roma para justificar que esa autoridad para perdonar pecados se la dio Jesús. ¿A quién? Al Papa y a los sacerdotes romanos. Ahora, ahí fue quitado el continuo. La obra de Cristo. ¿Cuándo? En el siglo IV. En su lugar fue puesta la abominación desoladora, el Jesús que perdonaba pecados a través de la jerarquía de la Iglesia de Roma. Él le encargó a sus siervos el extirpar la herejía del pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba, porque ese Jesús es Satanás. Como leemos en Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte, hablando del rey del norte, y esto pasó con Constantino, tropas. Y eso es lo que creó Constantino, una nueva tropa, la Iglesia Universal o Católica, el Imperio Romano, que profanará el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Y que pondrían la abominación desoladora, la obra de Satanás y de sus sacerdotes. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas que se unirían a él para formar estas tropas. Mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Por qué? Porque Roma los declaró herejes y con el poder de la bestia romana empezó a perseguirlos, a asesinarlos. Y como leemos en Primeros Escritos, página 211, es lo que Dios le mostró en Adejuá y la visión del gran conflicto. Satanás se regocijaba por la caída de tantos, entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias, el culto a las imágenes. ¿Qué ceremonias? Las que Silvestre cristianizó, o recibiesen la muerte. ¿Y qué imágenes? Las definidas en la doctrina de Jezabel. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. Fíjense, ahora hay dos iglesias. Está la verdadera iglesia de Cristo, como Dios le mostró en el Juan y seguía elevando la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová. Y está la iglesia apóstata que eleva la bandera negra de los paganos.
porque es la religión pagana del Imperio Romano disfrazada de iglesia. Entonces los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia. Entonces, cuando la bestia romana empezó a trepar la herejía de los cristianos que no adoraban a la abominación desoladora, al Dios la Trinidad, como ya vimos, fue a partir del año 380 después de Cristo, cuando fue promulgado el Edicto de Tesalónica. El castigar a los herejes era una autoridad ejecutiva que estaba en ese tiempo a cargo de la bestia romana y no de la iglesia romana. Porque el Edicto de Tesalónica establece que el Estado romano castigará, no la iglesia. Entonces ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuándo la autoridad que Satanás le dio al Papa empezó a ser puesta ¿cuándo la autoridad que Satanás le dio al Papa empezó a ser puesta en la Biblia católica en boca de Jesús? ¿Cuándo supuestamente Jesús le da a Pedro la llave del reino? Y eso ocurrió a partir del año 380. Perdón, acá tengo que corregirlo, es el año 382, después de Cristo. Cuando el Papa Dámaso le dio a su secretario, Jerónimo Estridón, quien había redactado el Edicto de Tesalónica, que mandaba castigar a los herejes que no creían en la Trinidad, la orden de traducir correctamente a la Biblia, para poder combatir la herejía y enseñar las doctrinas de Roma con esta Biblia supuestamente correctamente traducida de los originales del Nuevo Testamento escritos en hebreo. Y esto es algo interesantísimo que encontramos aquí, porque nuestros teólogos dicen los originales, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Mentira, ¿no? Es un error. Roma dice que estaban escritos en hebreo y que Jerónimo los tradujo del hebreo al griego y al latín. El Antiguo Testamento ya había sido traducido al griego en la Septuaginta y simplemente fue copiado por San Jerónimo. O sea, lo que hizo principalmente San Jerónimo, como dice Roma, es crear el Nuevo Testamento de la Biblia católica. Y esta es lo que Roma dice de justamente la vida de Eusebio y Jerónimo de Estridón, Jerónimo Estridón. Y vamos al segundo párrafo. Porque el primer párrafo termina diciendo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. ¿Qué dice el segundo párrafo? San Jerónimo fue un célebre estudioso del latín en una época en la que eso implicaba dominar el griego. Sabía algo de hebreo cuando comenzó su proyecto de traducción, pero se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma. Comenzó la traducción en el año 382, corrigiendo la versión latina existente del Nuevo Testamento. ¿Qué corrigió? El Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Roma? Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo, llamadas actualmente Vetus Latina, tenían muchas imperfecciones del lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Ahora, ¿quién tenía esa Biblia? El pueblo conocía a su Dios, el que era realmente el templo del Espíritu Santo, la promesa. Y no tenía ningún error esa Biblia. El error, ¿quién lo tenía? Roma. Por eso, por como lo que ella enseñaba era contrario a la verdadera Biblia, hizo que el Papa Dámaso, hizo que su secretario, Jerónimo Estridón, quisiera crear una nueva Biblia, supuestamente traduciendo a los originales que estaban en hebreo, como dice Roma. Y por eso se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma hebreo. Y sigamos el próximo párrafo. En el Concilio de Roma del 382, el Papa San Dámaso I, también otro santo católico, el que mandó a matar a los verdaderos cristianos junto con su secretario, el Papa San Dámaso I expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso, que contenía un listado de los libros canónicos del Antiguo Testamento y Antiguo y Nuevo Testamento. Le pidió a San Jerónimo utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento con 16 libros, de los cuales estaban todos en la Septuaginta, y el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Y lo interesante, Pablo dice que le envió una carta a la Odisea, que la lean los miembros de las diferentes iglesias, pero el Papa Dámaso dijo esa carta la eliminó. No está en los 27 libros que dejó. Ahora, ¿qué pasaba con Jerónimo? En el 380 había
redactado del Edicto de Tesalónica para matar a los herejes que no creían en la Trinidad. Y como dice acá el último párrafo, con tremenda energía escribía contra las diferentes herejías. ¿Qué quería? En esa Biblia, reflejar la doctrina de Roma para combatir las herejías. La Iglesia Católica reconoció siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia, ¿no? Por lo que fue nombrado patrono de todos los que en este mundo se dedican a hacer entender la Biblia. Por extensión, se le considera el santo patrono de los traductores de ¿quién? De Roma, los que traducen nuestras Biblias y van corrompiéndolas cada vez más. Ahora, ¿qué pasó con estos originales escritos en hebreo que usó San Jerónimo? Fueron hechos desaparecer por Roma, que solo conservó los textos en griego y en latín de la Biblia católica creados por San Jerónimo, la Biblia a la que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos. Cuando el Papa y la Iglesia de Roma recibieron supuestamente de Jesús la autoridad para extirpar la herejía, como dice Roma, fue a partir del año 538, cuando el emperador Justiniano delegó en el Papa el poder político necesario para erradicar la herejía, nombrándolo corrector de herejes. Usando esta autoridad política que le dio el dragón, como rey político de la bestia romana, el Papa se engrandecería sobre los demás cuernos de la bestia romana. Usaría el poder de estos reyes para perseguir al pueblo de Dios, establecería los tribunales de la Santa Inquisición y torturaría y quemaría vivos a los herejes, y lo haría por 1260 años hasta el año 1798. Entonces, en el Deseo de toda la gente es página 783, que es justamente un anexo explicando la historia de los hechos, dice lo siguiente. Estos días comenzaron en el año 538 de nuestra era, cuando el obispo de Roma fue hecho por decreto justiniano y por el derrocamiento de las potencias arrianas opositoras, cabeza de todas las santas iglesias y verdadero y eficaz corrector de herejes. Esa es la autoridad. Ahora, no solamente corregía el Estado, sino que el Papa tenía autoridad de corregir. Es una autoridad ejecutiva. Y usó esa autoridad para declarar herejes y corregir también a los reyes, para disciplinarlos, para someterlos a su autoridad. Y continuaron hasta 1798, cuando Pío VI fue llevado prisionero por el general Berthier y el poder del papado sobre los gobiernos de Europa quedó quebrantado, ¿no? Porque los había sojuzgado. Esa es la verdadera historia. Entonces vamos a la verdadera reforma. ¿Cuáles son los pilares de la reforma? Lutero sintetizó los principios en los que se basaba la obra de la reforma, en los que se conocen como las 5 solas de Lutero, que se oponían a las doctrinas de Roma sobre la salvación. Primer sola es sola gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. La salvación nos es dada gratuitamente por Dios. ¿A qué se oponía esto? Él decía que no se logra por las obras de penitencia que los sacerdotes romanos le hacían hacer a los pecadores, y no se puede comprar ni vender como lo hacía Roma con las indulgencias. Es un regalo de Dios, es gratuito, decía él, como dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, es gratis. Si no, no es gratis. ¿Y Roma qué hacía? Hacía que la gente haga penitencias, obras, le daban a los sacerdotes, y además les vendían la salvación. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ese es el primer principio. El segundo es solo por la fe. Dios nos da gratuitamente la salvación y solo nos pide fe. Lo único, sola fe, lo único que Dios nos pide para justificarnos y darnos salvación y la vida eterna es fe en Él y en sus promesas. En Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y Pablo cita después lo que dijo Habacuc: empero el justo por la fe vivirá, porque el justo vive por la fe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y la siguiente cita que tenemos aquí es Romanos 8:33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo? Gratuitamente, por gracia y por la fe. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿no? Y la próxima cita que ya leímos, Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, entre el Dios que justifica. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Porque tiene que ser un hombre para ser nuestro sacerdote. Ahora, ¿qué es la fe? No es solo creer a Dios, porque los demonios creen y tiemblan, como leemos en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios saben y creen que Dios es uno, y tiemblan. ¿Pero qué predican? La mentira. Como se explica en Hebreos 11 y Romanos 1 y 2, la fe se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios, en la obediencia a la ley de la gracia, la obediencia al Evangelio, después de oír y creer en el Evangelio. Y voy a leer ahora Romanos 1:16. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que oye y cree, al judío primeramente y también al griego. Y en Romanos 10, 12 y 13 leemos: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32. Porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? El nombre de Jehová será salvo. Ahora, ¿qué pasa en nuestras Biblias? Eliminaron el nombre de Jehová para poner el Señor. Porque los que Jerónimo Estridón adoraba al Señor de la Gran Babilonia. Y en Romanos 2:13 leemos: porque no son los oidores de la ley. ¿De qué ley está hablando Pablo? De la ley de la gracia. Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿De qué? La ley de la gracia. ¿Serán justificados de qué? De haber violado la ley moral. ¿Qué pasaba con Jerónimo? No entendía. Era un filósofo, no entendía realmente lo que estaba traduciendo. Y eliminó justamente lo que Pablo había puesto para diferenciar claramente, indicar claramente de qué hablaba, y donde Pablo hablaba de la ley, puso la ley y eliminó todas las otras cosas que no entendía. Pero claramente Pablo está hablando de la ley de la gracia. No son los oidores de la ley y la gracia, el evangelio, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Porque el que lo hace por fe, eso es la verdadera fe. Serán justificados. Y el tercer principio es sola escritura. Y si nosotros nos apartamos de cualquiera de estos principios, dejamos el camino de la reforma. Y que decía Lutero, que la verdadera fe solo viene por el oír la palabra de Dios, no viene por creer a las doctrinas de una iglesia ni a la predicación de un hombre, ¿no? Como Dios anunció claramente por medio de Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué va a pasar? ¿Dios lo maldice? No, porque está perdido y no va a encontrar la salvación. O sea, esa confianza en los hombres será para él una maldición, dice Jehová. Será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien. Va a estar ciego, va a estar guiando por ciegos, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y habitada. En cambio, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? En Jehová y en su palabra, como leemos en Salmos 119, 11 y 12. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y hay muchos adventistas que repiten este versículo. El problema es que no conocen todos los dichos de Dios, sino que repiten algunas cosas, pero no estudian la palabra de Dios como Dios dijo tenemos que estudiarla, porque si no se darían cuenta del engaño. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y Jesús dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por eso Pablo dice en Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la única fuente de fe, sola escritura. No escuchar el credo romano, no escuchar el credo adventista, sola escritura. La verdadera fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y en Romanos 12, Pablo nos dice cómo tenemos que estudiar esa voluntad de Dios, la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere Dios? Que estudiemos en forma racional su palabra para entenderla, porque todo lo que Él reveló lo puede entender un niño. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hablando en Hechos 17:11 de los hermanos de Berea, dice que eran cristianos nobles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, si nosotros hacemos eso, ¿alguien nos puede engañar? No. ¿Por qué el ángel de Odisea está en su condición? Porque son las vírgenes dormidas que cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas. Pero tenemos que escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que oímos es así o no es así. Porque la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el cuarto principio es solo Cristo. ¿Qué decía Lutero? Ninguna institución, ninguna iglesia salva, ni puede perdonar pecados. O sea, y esto justamente era oponerse a la enseñanza de Roma. Que Roma que dice, nadie puede ser salvo sino por la Iglesia Católica. Y si no se reconcilia con la Iglesia, como la Iglesia Católica ata y desata, no puede ser recibido en el cielo. ¿Y qué decía Lutero? No, ninguna institución, ninguna iglesia salva ni puede perdonar pecados. Eso de las indulgencias es un engaño. Solo a través de Cristo podemos obtener la salvación. Ahora vamos a leer la profecía del Salmo 118. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré ¿a quién? A Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué? ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿De quién? Del templo de Jehová. El que por mí entrare. ¿Dónde va a entrar? Al templo de Jehová, a la presencia de Jehová, y será salvo. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesús podemos ir a donde la presencia de Dios. Y finalmente, y por supuesto todo esto le generó la persecución de Roma, porque se autorizaba totalmente a Roma por se había dado cuenta que era la Babilonia Apocalipsis, no la Iglesia de Cristo. Aunque lamentablemente nuestros dirigentes la reconocen como la Iglesia de Cristo, es increíble. Entonces, el último sola es solo a Dios la gloria. ¿Puede un árbol malo dar frutos buenos? No, no puede. Como Jesús le enseñó a Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. No puede. Por eso, tanto la redención como la justificación y la santificación de los pecadores son por obra y regalo de Dios. Son muestra del amor de Dios por nosotros y, como Jesús nos enseñó, solo a Él debemos darle la gloria de nuestra salvación, como nos enseñó en Mateo 6, en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo termina la oración? Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿De quién es la gloria? Solo a Dios la gloria. Y en Romanos 8, 28 al 30, Pablo nos dice lo que Dios hace por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Dios predestinó, no está hablando de lo que Dios hace, a estos también Dios llamó.
Y a los que llamó a estos también Dios justificó. ¿Por quién justifica? ¿Quién perdona pecados? Dios perdona pecados. Y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. ¿Quién los transforma a imagen de Jesús? Es la obra de Dios. Como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y a quién hay que darle la gloria? Solo a Dios la gloria. Y como decía la profecía en Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Esto lo van a decir todos los redimidos. Y esto es lo que Dios anunció por medio de Ezequiel 37, 13 y 14. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, mi presencia en vosotros, y viviréis. Van a ser piedras vivas, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Esto es lo que sabía el pueblo, conocía a su Dios. Entonces vamos a enfocarnos finalmente, en la última parte de nuestro estudio, en la falsa fe del falso profeta. ¿Por qué? Porque, como vimos, nuestros dirigentes reconocen a estas iglesias como parte del plan divino y son parte del plan Satanás, y nosotros tenemos que entender claramente de qué se trata esto. Esa es nuestra misión. Todas las iglesias protestantes caídas predican la justificación por la fe en Cristo. Y las demás falsas doctrinas que son parte del vino de Babilonia y los lobos vestidos de ovejas ya introdujeron en nuestra iglesia. Pero estas instituciones que son habitación de demonios y junto a la bestia religiosa son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Como leemos en Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y en Apocalipsis 19:20 leemos, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Estas instituciones son parte del plan de Dios? No. Es evidente que no. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿No dicen creer en Cristo y predicar de Él? La respuesta de la palabra de Dios es clara. No conocen ni adoran al santo, al verdadero Jesús. Adoran a la imagen, que es el disfraz cristiano Satanás y los demonios. Como la bestia religiosa y sus hijas, el falso profeta adora al dragón, llamándolo Dios y Cristo. Como lo anunciaban las palabras de la profecía, estas falsas doctrinas que unen a la bestia y el falso profeta en la adoración del dragón ya fueron introducidas en nuestra iglesia. Esto es lo que Dios le mostró a Nahuay y ella dijo: habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Tercer tomo de Mensajes Selectos, página 457. Ahora, si esta es la palabra profética más segura, ¿tiene que cumplirse? Claro que sí. Y nosotros tenemos que ver que esto pasa. Pero para eso tenemos que abrir los ojos. Y la próxima cita, Señales de los Tiempos, del 28 de mayo de 1894, dice ella, antes que la obra de apostasía se desarrolle al máximo, porque ella hablaba de la apostasía omega. Habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. Ahora, ¿qué se introdujo en nuestra iglesia? Aquí tenemos lo que ya vimos del análisis del libro Respuesta a Preguntas sobre Doctrina, hecho por un teólogo nuestro, que nos muestra que Fromm, que fue el presidente de Centro Huay, fue uno de los que más contribuyó en la preparación de la respuesta a preguntas sobre doctrinas. Y agrega, en línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía. ¿Qué buscaba Fromm? Dios nos había separado de sus iglesias. ¿Qué buscaba Fromm? Unirnos. Pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras. O sea, ¿qué quería introducir a nuestra iglesia?
el credo común a estas iglesias caídas, que incluían, fíjense, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo, y especialmente la expiación completada en la cruz, y la justicia por la fe en Cristo. Ahora, acá hay un sencillo análisis, simplemente una explicación de qué es cada una de estas cosas. La Trinidad es la doctrina que define el fundamento común a la vista del falso profeta. Es la arena, la falsa roca que son dioses, como Dios le llama en el cántico de Moisés. Es la doctrina a la que Jesús llama la doctrina de Jezabel y define a la abominación asoladora a la que el pueblo conocía a su Dios no adoraba. Porque la Trinidad, como vemos en el Edicto de Tesalónica, es la imagen en la que adoraba la bestia romana. Y esa doctrina es la que había llevado a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás, como Jesús lo había dicho. Esa doctrina fue introducida en nuestra iglesia. Está como la segunda creencia fundamental en las creencias fundamentales. La deidad de Cristo, ¿qué es? Es la doctrina que identifica al Jesús definido en los concilios de Roma, que no era nuestro hermano en la carne, ya que en su naturaleza era supuestamente 100% Dios y 100% hombre, por lo cual es un ídolo. ¿Qué? Primero, al ser Dios en su naturaleza, era muy superior a los ángeles, y no menor que los ángeles, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2. No era hombre, no era una oveja, como sí lo era el santo, el verdadero Jesús. Este es el anticristo que no vino a nuestra carne. Y segundo, no podía ser tentado como nosotros somos tentados, porque una persona que en su naturaleza es Dios no puede ser tentada por el mal. Como dice Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal. Y no murió en nuestro lugar, porque una persona que en su naturaleza es Dios es inmortal, tiene inmortalidad. Y por eso sabemos que esta definición de la deidad de Cristo es la definición de la imagen del anticristo, como dice Juan. Es el Jesús que no vino a nuestra carne, ese es el anticristo. Y es el Jesús que se introdujo en nuestra iglesia, la abominación desoladora y el Jesús que es la imagen de Satanás. La expiación completada en la cruz, esta doctrina que hace, es la doctrina definida por los que quitaron el continuo y pusieron la abominación desoladora. La doctrina que niega la obra de Dios en el nuevo pacto y la obra sacerdotal de Cristo en el templo del nuevo pacto. Por eso es lo que dice el falso profeta. La expiación se completó en la cruz y ya está. Y es mentira. Y la justicia por la fe en Cristo es otra mentira. Esta doctrina fue puesta en lugar de la justicia por la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como explica Pablo en Efesios, por ejemplo, para que no lleguemos a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre. Porque si Jesús triunfó por la fe en su Padre como hombre, para mostrarnos el camino, nosotros tenemos que triunfar por la fe en Jehová, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo. ¿Y qué busca esto? Que sigamos al anticristo, a Satanás, que como su hijo, el hombre de pecado, busca sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta es la razón porque muchos de nuestros himnos y de nuestras enseñanzas dicen que lo que realmente Dios hace por nosotros, lo hace Jesús. Cuando Jesús no hace eso que dicen nuestros hombres, porque esta es la doctrina del falso profeta. Ahora, ¿qué pasaría si conscientemente nosotros llegáramos a tener las mismas doctrinas y adorar la misma imagen? También llegaríamos a entrar por la puerta ancha, llegaríamos a ser hechos habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás, y a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca en nuestras frentes y en nuestras manos. Llegaríamos a ser hacedores de maldad, hijos del padre de maldad. Bueno. Y recibiríamos poder para profetizar en el nombre de Jesús, echar fuera demonios en el nombre de Jesús y hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. El poder que en este tiempo usarían los engañadores. Se trabó, lo siento, pero debemos tener mala señal de internet. Y en Mateo 7, del 15 al 27, leemos. Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y como Dios le mostró a Juan,
Esto ocurría en nuestra iglesia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Porque Jesús es la puerta. El verdadero Jesús es la puerta estrecha. ¿Y la puerta ancha quién es? El Jesús que Frum y sus amigos introdujeron en nuestra iglesia, introdujeron en nuestra iglesia. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos van a ser engañados. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque como Jesús le dice al ángel de Filadelfia, Él dejó delante de nuestro una puerta abierta que tenemos que buscar y encontrar. Y esa es la puerta estrecha. ¿Y qué va a pasar con los que entran por la puerta ancha? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Los habrán hecho? Sí, claro que sí. ¿Habrán profetizado en el nombre de Jesús? Sí. ¿En el nombre de Jesús habrán echado fuera demonios? Como hacen los pentecostales. Te ordeno que en nombre de Cristo salgas. Sí, van a hacer lo mismo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y van a hacer milagros? Sí. Eso es lo que Dios les mostró a la Juárez. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué? Nunca conocieron al verdadero Jesús. Se quedaron con el falso. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Por eso Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, que busca hasta encontrar la puerta estrecha, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Jehová. En la cima del monte de Sión descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Ahora esta lluvia, ríos y los que vienen, ¿quiénes son? El falso espíritu. Pero no logran hacer parte de su habitación a el hombre prudente. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me lea estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre la falsa roca que son dioses. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Esto es lo que Dios nos advirtió por medio de la Juárez que ocurría en nuestra iglesia. Directamente nos dice, no puse cita, pero lean Mateo 7, porque eso se va a cumplir en nuestra iglesia. Ahora, pero pusimos algunas otras de lo que pasaría en nuestra iglesia. Ya dice, Satanás presentará milagros. Muchos que rehusan los mensajes que el Señor les envía están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo, frente a una evidencia clara. Aún claro, así dice Jehová, dicen tal como los judíos, muéstranos un milagro y creeremos. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Porque así van a hablar de los siervos fieles y prudentes. Si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. Ahora, ya comieron la bebida y bebida los borrachos. ¿Y Satanás qué hará? Milagros para confirmar la fe ¿en qué? En la comida y la bebida de los borrachos. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse en el engaño, dice Elena. La próxima cita ya dice, pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Ahora, y el que los haga, ¿qué va a decir? En el nombre de Jesús dice milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a quienes, a los adventistas, van a pasar en nuestra iglesia. Es lo que Dios dijo que va a pasar. A medida que el clamor de medianoche se haga más potente, Satanás va a tratar de impedir que los adventistas oigan ese mensaje y buscar engañarnos haciendo milagros. Y Dios le va a permitir. Por eso nos advirtió que Satanás va a hacer milagros en la iglesia adventista. La próxima cita dice, algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos.
¿Y a través de quién lo va a hacer Satanás? A través de los que hayan entrado por la puerta ancha. En la próxima cita, dice Elena, si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido. Tal cosa no significa que posean el poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Por eso cuando Jesús venga a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. ¿Pero qué poder usaron? El de Satanás. Evento de los últimos días, página 173 también. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, por Satanás los imitará. Y Dios nos dejó este mensaje muy claro. ¿Qué nos dijo por medio de Elena White? La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero, dice Elena, se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma. ¿Qué le dice Dios a Elena? Que en el tiempo de nuestra prueba, Él no va a hacer milagros en la iglesia, pero Satanás sí. Se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Lo va a hacer en nuestra iglesia después del tiempo de angustia por medio del falso profeta. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. ¿Por qué Dios no va a hacer milagros? Porque la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Como dice el autor de Hebreos, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿O milagro se ve? Sí. ¿Quién lo hace? Satanás para engañar. Pero eso, el que cree un milagro no es fe. Y lo que Dios necesita es que tengamos fe, que tengamos la misma fe que los miembros de la iglesia primitiva. Y en el conflicto de los siglos, 578, Elena dice, si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. ¿Y qué pasa con las doctrinas falsas? Le abren la puerta a Satanás. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Y van a ser seducidos por los espíritus de demonios. Entonces, es un tema muy delicado. Fe contra todo pronóstico. ¿Quién va a tener verdadera fe? Los siervos fieles y prudentes, las vírgenes sensatas, que arreglen sus lámparas. Por eso Jesús nos indica que busquemos hasta encontrar la puerta estrecha, que lo busquemos a Él, al Santo, al verdadero Jesús, hasta encontrarlo, y que no entremos por la puerta ancha que habría sido puesta delante de nosotros, para que podamos edificar nuestras casas sobre la roca, sobre Jehová, sobre el monte de Sión, como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con los adventistas que entren por la puerta ancha? Como Dios le mostró a Nehuay, van a beber de las aguas profundas, las aguas del abismo, las profundidades de Satanás, y se convertirán en hacedores de maldad que van a hollar el residuo con sus pies. Van a perseguir y golpear a los siervos fieles y prudentes que llegarán a ser los 144.000 sellos del pueblo de Dios. El resto de la simiente de la mujer. Y por eso todos los adventistas tienen que ver estas palabras. Primeros escritos, página 37, dice Elena. Los 144.000 triunfaron. ¿De qué está hablando? Los 144.000 adventistas, claramente. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Somos adventistas del séptimo día. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. ¿Qué había pasado? Vi que habían bebido de las aguas profundas. ¿Cómo se bebe las aguas profundas? Hay que entrar por la puerta ancha y recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Ellos habían bebido de las aguas profundas, de las profundidades de Satanás. Y como resultado, habían hollado el residuo con los pies. Pisoteado el sábado, dice Elena White. ¿Y qué?
Por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Cuál es el residuo pisoteado? El remanente, que fue salvo, los 144.000. Y ellos los persiguieron y los golpearon, como los siervos malos, como siervos malos. En la profecía del Evangelio del Reino de Dios, tanto el sábado, por eso había pisoteado el sábado, como la tierra de Canaán son usados como símbolos del reposo que alcanzan los que entran por la puerta estrecha al reino de Dios, al templo de Dios. Y vamos a leer, perdón. Disculpe. Vamos a leer Hebreos 4, del 4 al 10. Y hablando el autor de Hebreos, dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Ahora, pero está hablando de otro reposo, no el sábado. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, está hablando del antitipo del sábado. Y ahora habla de la entrada a Canaán, porque si Josué les hubiera dado el reposo cuando entraron a Canaán, no hablaría después de otro día, de entrar en un nuevo reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, dice el autor de Hebreos, porque el que ha entrado en su reposo, en su sábado, en su Shabbat, en el antitipo del sábado, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Entonces, este reposo es reposo en los que entra el templo de Dios, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus antiguos caminos, ¿dónde estaban? El reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte, simbolizado por el atrio, donde están los esclavos del pecado, donde Jesús murió tomando nuestro lugar para darnos libertad de salir de la cárcel. Y el que sale de la cárcel ya no anda más en sus caminos, reposa de sus obras viejas. Porque ahora entra al templo de Dios y empieza a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Y reposó de ese camino. Para volver a ese camino tiene que salir del templo de Dios. Pero el que empieza a recorrer el camino angosto y no se vuelve atrás, reposó de sus obras, como Dios de las suyas. Por eso está simbolizado el reino de Dios como el sábado. Porque ahora empieza a recorrer el camino angosto que Dios preparó para que corras siguiendo las pisadas de Jesús. Y lo puedes seguir, ese camino angosto, por el poder de Dios, hasta llegar al final del camino, ser puesto en la mesa de los panes de la proposición, como un pan sin levadura, ungido con aceite, porque esa es la proposición de Dios a su pueblo. Ese es el destino de los que recorren el camino angosto que lleva a la vida. ¿Y qué pasan ellos? Ya están recorriendo otro camino y por el poder de Dios pueden recorrerlo. Y reposaron sus obras porque dejaron atrás sus viejos caminos. De esto está hablando. Entonces, ¿qué pasaría? Los que entraron al templo de Dios fueron el residuo, el remanente que quedó del pueblo adventista. Es el trigo que va a ser cosechado en la iglesia adventista. Y ese trigo habrá sido hollado por los pies por los otros adventistas, lamentablemente. Los que no entraron al templo de Dios, sino que entraron por la puerta ancha y bebieron de las aguas profundas. Eso es lo que Dios les mostró en el Juan. Pero los que entran al templo de Dios son hechos parte del templo del nuevo pacto, construido, edificado con piedras vivas, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, porque esa casa era simbólica, pero Cristo es la verdadera, como hijo sobre su casa, la cual casa, dice el autor de Hebreos, somos nosotros. Ahora, el remanente fiel, el que entra por la puerta estrecha y recorre el camino angosto, va a ser de nuevo parte de la casa de Dios, porque los lugares a sus lados van a ser reedificados y van a ser hechos columnas del templo de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí, fíjense, retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, si no salimos del templo de Dios.
Los adventistas que no reciban el sello de Dios habrán hecho la misma obra que los gentiles que huyeron por 1260 años al pueblo que era el templo y la ciudad de Dios, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Los lugares asolados que habrán sido reedificados con los 144.000 sellos del pueblo adventista, el residuo del pueblo adventista, lo que quedó del pueblo adventista. Por seguir estando junto a los gentiles en el atrio, adorando la misma imagen y hacer esa obra, no serán confesados por Jesús en las bodas, en el juicio investigador, como leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Quiénes son medidos o juzgados? Los que están en el templo de Dios, adorando dentro del templo de Dios. Y los que están afuera no. Pero el patio que está fuera del templo, en el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Desde cuándo hasta cuánto? Desde el año 31, cuando fue levantado el reino de Dios, y ese templo de Dios era la ciudad de Dios, hasta que final del siglo XIII fue echado por tierra. Y después esa ciudad no existió más hasta el tiempo de la última generación, cuando serían reedificados lugares asolados. Ahora, ¿qué pasará con los siervos fieles a Dios? A pesar de ser perseguidos, triunfarán. Dios los cuidará y estará con ellos, como estuvo con los miembros de la iglesia primitiva y con los reformadores, protegiéndolos, como indica la siguiente cita, el conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 221. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos. Mientras los principados y las potestades de los espíritus malignos se coaligaron contra ellos, el Señor no desamparó a su pueblo. Si sus ojos hubiesen sido abiertos, habrían visto una tan clara evidencia de la presencia y el auxilio divinos como la concedida a los profetas en la antigüedad. Cuando el siervo de Eliseo mostró a su amo el ejército hostil que los rodeaba sin dejarle escapatoria, el profeta oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Segunda Reyes 6:7. Y aquí el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ejército celestial estaba apostado para proteger al varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a quienes trabajaban en la causa de la reforma. A pesar de todo lo que pasó, ¿quién los guiaba? Dios los guió. Por eso, Satanás no pudo eliminar a la iglesia de reforma, como no va a poder impedir que haya triunfadores dentro de la iglesia adventista, no va a poder impedir que los lugares asolados sean reedificados y que haya una esposa que vaya con el cordero a la batalla y termine de cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Esa es la verdadera fe contra todo pronóstico, porque esa fe nunca se va a acabar. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan una bendecida semana y un bendecido sábado.